Buenos días a todos, queridos hermanos. Sabéis que estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Comenzamos hace ya aproximadamente 2 años y vamos por el capítulo 4. Hace unas semanas vimos que Pedro y Juan fueron llevados al concilio, al Sanedrín, por haber sanado a un cojo de nacimiento allí en la puerta del templo. Y fueron interrogados y les preguntaron allí con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La resolución del concilio fue amenazarles, fue intimidarles, fue intentar asustarles para que no hablasen más del nombre de Jesús. Esa fue la resolución. Está prohibido, a partir de ahora, que habléis del nombre de Jesús. Y ellos responden: juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces volvieron a amenazarles y les soltaron. Y vamos a leer hoy Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al que ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mirad lo primero que hemos leído, lo primero que hicieron Pedro y Juan, nada más ser puestos en libertad. Vinieron a los suyos y le contaron lo que le había sucedido. Ir a los suyos. Estos suyos son muy posiblemente el grupo de 120 que aparece en el capítulo 1 y que estaban en aquel aposento alto. Pedro y Juan no huyen, no van buscando ponerse a salvo, van a los suyos y van a contarle lo que había pasado con aquel hombre cojo de nacimiento allí en la puerta del templo, cómo aquel hombre saltaba y glorificaba a Dios después de haber sido sanado en el nombre de Jesús, cómo el concilio los habían metido en la cárcel, los habían interrogado, los habían intimidado y los habían amenazado para que dejaran de hablar de Jesús. Y esa amenaza era extensiva para todos. Nadie podía hablar más del nombre de Jesús.
El versículo 18, mirad lo que dice un poco más atrás, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ante esa amenaza, ante esa intimidación, lo que hace es ir a lo suyo, ir con los hermanos de la iglesia, con los demás cristianos. Y queridos hermanos, ¿qué mejor lugar que la iglesia para afrontar nuestros problemas y dificultades? ¿Qué mejor que ir con los suyos, con los nuestros, con nuestros hermanos de la iglesia? Muchas veces vemos personas que hacen justamente lo contrario. En el momento de dificultad lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia, ya sea de forma definitiva o de forma temporal. En el momento de dificultad no voy a la iglesia. Y aquí, en un momento difícil de amenaza, de coacción, de intimidación, Pedro y Juan van a sus hermanos en la fe. Y seguro que allí recibieron consuelo, apoyo y ánimo de parte de los demás. Hermanos, creyentes perseguidos se buscan unos a otros para estar juntos. Y allí se solidariza el que ha dormido en su casa la noche anterior con el que ha dormido en la cárcel y ha sido amenazado nada más y nada menos que por el concilio, por el Sanedrín. Yo he escuchado muchas veces, y seguro que también vosotros habéis escuchado muchísimo, que precisamente la unidad se fortalece en momentos de dificultad y de persecución. Y es verdad, no hay más que ver que a lo largo de la historia, la Iglesia, cuando ha estado más unida y más junta, ha sido en momentos de dificultad, en momentos de persecución. Es como que no sabemos aprovechar la libertad que Dios nos concede. Y dedicamos, cuando tenemos libertad, dedicamos nuestros esfuerzos, nuestras energías a cosas secundarias, a cosas que no son importantes, e incluso nos acercamos más a las cosas del mundo. El versículo 24 hace énfasis en esto que estamos hablando. Y si lo primero que hicieron Pedro y Juan es ir a los suyos, mirad lo primero que hicieron estos creyentes. Habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No hay queja, no hay lamento, no hay, madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a ser de nosotros? No, 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 no. Alzan unánimes la voz a Dios. Podían haberse asustado, podían haber huido, podían haberlo abandonado todo, pero hacen lo que hacen, y es alzar unánime la voz a Dios. También es importante, muy importante, hermano, que la unanimidad de los creyentes, la unanimidad de la Iglesia, es algo que estamos viendo mucho en este libro. Lo vamos a seguir viendo el próximo domingo, con lo que pasaje que viene a continuación. Y aquí, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, de amenaza, de coacción, de persecución que vendrá después, de castigo, la oración. La oración juntos, unánime. Y comienzan diciendo esta oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. En el original no es una palabra muy utilizada para Dios Padre en el Nuevo Testamento, esta palabra que viene aquí. Solo se menciona 6 veces en todo el Nuevo Testamento. Lucas la usa 2 veces, una en su Evangelio y otra aquí. Pablo la usa una sola vez en 2 de Timoteo 2. Pedro una sola vez en su segunda carta, capítulo 2. Judas una vez en el versículo 4 y Juan una vez en Apocalipsis, capítulo 6. Esta palabra que se usa aquí y se traduce como soberano Señor, en el original en griego es despotes, déspotes, de donde proviene
la palabra que conocemos, déspota. Que a día de hoy esta palabra tiene un sentido negativo, un sentido peyorativo. Parece algo malo de llamarle a alguien déspota. Pues apela a un tirano, a alguien que no tiene escrúpulos, a alguien malvado y que está fuera de la ley. Pero en aquella época, en la antigüedad, déspota, significaba que alguien era el dueño de la casa, era el amo, el señor de la casa. Y no tenía ningún sentido negativo, al contrario, era un sentido positivo, era el dueño, el amo, el que organizaba, el dueño de todo. Y en referencia a Dios Padre, significa que Dios es el Señor, es el soberano, es el dueño, es el amo de todo cuanto hay. Y estos primeros cristianos, después de haber oído que si seguían predicando a Cristo iban a recibir castigo, lo primero que hacen es orar y dirigirse a Dios como el amo y el dueño absoluto, el Señor soberano de la tierra y de todo cuanto hay. Reconocen que Dios es el despotes, reconocen voluntariamente su sometimiento y su entrega total a Dios Padre, el cual había resucitado de los muertos a su Hijo Jesucristo. Estamos acostumbrados a escuchar mucho la palabra Kyrios, que también le hacemos mucha referencia aquí desde el púlpito, que también se traduce como Señor. Y esta palabra Kyrios se usa más de 700 veces en el Nuevo Testamento y hace referencia tanto al Padre como al Hijo, el Señor. Jesús es el Señor. Le hemos dicho muchas veces que si tuviéramos que resumir el libro de Hechos de los Apóstoles en 3 o 4 palabras, diríamos que el resumen es: Jesús es el Señor. Kyrios es una palabra que enfatiza la autoridad y supremacía de Dios. Despotes pone el énfasis en la posesión, en que Dios es el dueño, es el amo, es el soberano, Señor de todo cuanto hay. Y queridos hermanos, el principal y primer consuelo en momentos de oposición es reflexionar y meditar en la soberanía de Dios. El saber que todo está bajo su control, bajo su dominio, que Él es el Señor, el Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay. Y así comienzan esta oración estos hermanos, glorificando a Dios, reconociendo que es el autor de todo cuanto hay. Hermanos, necesitamos saber y entender esto, en primer lugar, cuando también oramos nosotros. Tenemos que tener muy claro cuando oramos que nos estamos dirigiendo al Creador de todo cuanto hay, al Señor soberano, al Creador de los cielos y de la tierra, al que tiene el control de todas las cosas, al que nos ponemos siempre en sus manos. Y por eso decimos siempre en nuestra oración: Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Orar no es solamente contarle a Dios mis problemas. Orar no es solamente decir a Dios que me ayude, que me consuele, que me perdone, que sí, que está muy bien. Pero no es solamente contar. Orar no es solamente contar. Orar es confiar en Él, es confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en que el Señor soberano da la seguridad, la confianza, la paz, la tranquilidad y el consuelo a nuestra vida y a nuestras almas. Lo más sorprendente de todo esto que estamos viendo, aparte de la unanimidad que tienen estos creyentes al alzar esta voz unánimes, es la seguridad que tienen al orar. Es la gran fe que tienen en Dios. Y lo primero que hacen es dirigirse al Padre en oración: Señor soberano. Y esto es algo que diferencia a cristianos de personas que siguen una religión. El cristiano conoce a Dios. El cristiano reconoce que Dios es el Creador. El cristiano reconoce que Dios es el soberano, el despote, el dueño de nuestra vida, y así nos dirigimos a Él
en oración, como estos primeros cristianos. Y eso es lo que les daba a ellos la seguridad que tenían, la fe que tenían. Y así mismo, hermanos, es la fe y la seguridad que también tenemos nosotros. Y llegado a este momento no puedo dejar de leer el pasaje de Isaías 40, del incomparable Dios de Israel, que dice allí: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó a Jehová el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido? Sigue diciendo Isaías 40. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los versículos 25 y 26 mencionan el Salmo 2 de David, que dice allí: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí hemos leído que la Reina Valera dice en el versículo 25: por boca de David tu siervo dijiste. Otras versiones dicen, como la textual, por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David. El caso, hermanos, es que en medio de la amenaza y la persecución mencionan en la oración el Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Qué interesante es estudiar las preguntas que aparecen en los salmos. Es algo que siempre me ha fascinado, las preguntas que hace el salmista, y particularmente los por qué. El por qué se lo preguntaba David. El por qué se lo preguntaban los primeros cristianos. Y el por qué
Nos lo seguimos preguntando nosotros hoy día, en el año 2025. ¿Por qué están las cosas de esta manera? ¿Por qué tiene que haber persecución para ellos? ¿Qué están haciendo de malo? ¿Por qué hay tanta indiferencia, tanto rechazo y tanta animadversión hoy día hacia Dios y hacia las cosas de Dios? ¿Por qué hoy día en otros países sí están sufriendo persecución muchos hermanos y sufriendo cárcel y a algunos le quitan la vida solamente por ser cristianos? ¿Por qué? Hermanos, todo está anunciado, todo está dicho en la palabra de Dios. Se levantarán reyes y príncipes se unirán contra el Señor y contra su Cristo. Y eso lo estamos viendo en nuestro país y lo estamos viendo en nuestro continente, con las políticas que se hacen. Todas o casi todas dándole la espalda a Dios y a lo que Dios dice en su palabra. Todo esto no es nada nuevo. Aquí en España, afortunadamente, no tenemos persecución, pero sí tenemos intimidación. No puedes decir tal o cual cosa sin que te miren mal, sin que piensen mal, o incluso sin que te puedan denunciar por algún tipo de delito de odio o incitación a lo que sea. Gente que se amotina, pueblos que piensan cosas vanas, cosas que no tienen sentido. Y yo no sé si en esto era peor la época de David, la época de Jesús o la época nuestra. Gente, pueblos, naciones, continentes, culturas que piensan, que creen, que defienden, que siguen, que practican cosas vanas, cosas inútiles, cosas que no valen para nada, cosas que no tienen sentido. E incluso en algunas ocasiones son cosas que son negativas, que son malas. ¿Por qué piensa la gente cosas malas? Las naciones pelean contra Dios o intentan pelear contra Dios y contra su iglesia, pero no tienen nada que hacer, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo y el que la edifica es Él, y nada va a poder acabar con ella. No pueden hacer nada contra nosotros, pues tenemos a Dios de nuestro lado. Aquellos primeros cristianos se preguntaban lo mismo que David, y nosotros nos preguntamos lo mismo que David y que los primeros cristianos. ¿Por qué piensa así la gente? ¿Por qué actúa así la gente? ¿Por qué los gobernantes van en contra de Dios y en contra de su Hijo Jesucristo? Versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al que ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Vuelven a hacer énfasis en que ese ungido que aparece en el Salmo 2 es el Cristo, es Jesús, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y todos estos se unieron. Herodes, Poncio Pilato, gentiles, el pueblo de Israel, se unieron en Jerusalén, en la capital de Israel, donde mataron a Jesús, al Mesías, al Señor. Menciona aquí Lucas a los dos líderes, a Herodes el tetrarca, el rey, entre comillas, de Israel, le digo entre comillas porque no era el rey legítimo, al no ser descendiente de David, y también se menciona Poncio Pilato, gobernador romano en aquel territorio, nombrado por César. Acordaros que los dos eran enemigos, no se hablaban,
Pero gracias a esto que ocurrió con Jesús, acercaron posturas, se reconciliaron y volvieron a ser amigos de nuevo. Todos se unieron contra Jesús. La gente, los pueblos, los gobernantes. Pero todo esto tenía un para qué. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Los creyentes comienzan la oración diciendo: Señor soberano, el despote. Y ahora siguen diciendo esto, que va en consecuencia. Hermanos, si creemos que Dios es el soberano, si creemos que todas las cosas están bajo su control, y cuando decimos bajo su control, es que todo ocurre bajo su propósito y bajo su palabra. Todas estas gentes, estos pueblos y estos líderes que se habían unido es porque era la voluntad de Dios. Que Jesús muriera en la cruz del Calvario era la voluntad de Dios. Por cierto, ya está aquello predestinado, destinado desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículo 20, versículos que sabemos de memoria, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes determinado es lo mismo que predestinado, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían predestinado que sucediera. De hecho, en el original es la única vez que se usa esta palabra, aparte de los escritos de Pablo. Ya hablamos también sobre esto en el capítulo 2, no sé si os acordáis. Capítulo 2, versículo 23, en aquel primer discurso de Pedro, cuando dice allí Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ya vimos entonces, vamos a repetirlo, lo que era ese determinado consejo y ese anticipado conocimiento de Dios. Y ahora los cristianos oran al soberano Señor, reconociendo que todo cuanto pasa es por su voluntad, por su mano, por su consejo, porque Él lo determina antes. Hermano, lo que le ocurrió a Cristo no fue cosa del azar, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni de la fortuna. Es decir, no podía haber ocurrido cualquier otro acontecimiento que no fuera la cruz. No fue voluntad del Sanedrín o del concilio, no fue voluntad de Herodes el tetrarca, no fue voluntad del gobernador Poncio Pilato. Todo lo que ocurrió fue por voluntad del Señor soberano. Lo estamos viendo también con la vida de José los jueves y todo lo que le pasó con sus hermanos. Acordaros al principio, cuando lo ven venir de lejos, ahí viene el soñador con aquella túnica de colores y los hermanos dicen: bueno, ¿qué hacemos con él? Lo matamos, dicen unos, bueno, no, lo soltamos, y dicen otros, no, lo vendemos como esclavo a Egipto. Y ya veíamos que no fue suerte, que no fue casualidad. Mira, lo hubieran matado, se acaba la historia de José. No. Y esto que ocurrió, también seguimos viendo que años después este José llegó a ser el señor de la tierra, Zafnat Panea. Y qué casualidad que los hermanos van allí y se encuentran con él. Qué coincidencia, ¿no?
Todo esto, que puede parecer coincidencia, ya se encarga José mismo de aclararlo y de decirlo en Génesis 45:8. No me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No me enviasteis aquí vosotros, sino Dios. Hace una semana vimos también en el culto de Semana Santa, en el miércoles que tuvimos, que el Sanedrín no quería coger y matar a Jesús en la fiesta de la Pascua, porque había mucha gente, y claro, después de la entrada triunfal, todo el mundo gritándole: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Decían: no es bueno ahora, vamos a dejar que las aguas se calmen y cuando pase la Pascua lo cogemos y lo matamos después. Eso es lo que quería el Sanedrín. Pero hermano, los que tienen el control no es el Sanedrín. Los que tienen el control y los que deciden no son los hermanos de José. No deciden los principales ancianos y sacerdotes. No decide Herodes el tetrarca. No decide el gobernador Poncio Pilato. No decide Pedro cuando intenta reconvenirle al Señor y le dice: Señor, no te acontezca esto. El que decide es Dios. Hermanos, y lo que es maravilloso es que esto no quita que todas esas personas que hemos mencionado sean culpables y responsables de sus propios actos, que actuaron con libertad, con conciencia, sabiendo lo que hacían, son responsables de sus propios pecados. Hermanos, nada de lo que ocurre es casualidad, nada de lo que ocurre es accidente, nada de lo que ocurre es suerte. La vida de José no lo fue, como lo estamos viendo. La cruz no fue un accidente, no fue algo de suerte. De hecho, ya hemos leído que Dios planeó y preparó la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario antes que el ser humano existiera, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una vez que los hermanos en la oración han reconocido la soberanía de Dios, una vez que los hermanos han explicado que Dios está al control de todo, pasan a las peticiones. Pasan de todo cuanto tu consejo ha determinado a: ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira las amenazas que el Sanedrín les ha dicho a Pedro y a Juan: que no hablen más del nombre de Jesús, que no prediquen la palabra. Y lo que dice el Sanedrín es de obligado cumplimiento. Lo que dice el Sanedrín no da lugar a apelaciones ni a recursos. Si no les hacemos caso, Señor, las amenazas serán realidad y vendrán castigo y sufrimiento. Lo más increíble de todo es lo que piden a continuación: concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Primero de todo, qué precioso contraste entre el Señor y los siervos. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y Señor, concede a tu siervo que con todo denuedo prediquemos la palabra.
Señor, danos a nosotros de nuevo. Esta palabra de nuevo, os voy a decir un montón de sinónimos para que no os quede duda de lo que significa de nuevo. Brío, audacia, decisión, intrepidez, valentía, arrojo, valor, atrevimiento, esfuerzo, gallardía, osadía y resolución. Y todo esto, Señor, dánoslo en medio de dificultades. Danos valentía, danos valor para predicar tu palabra. Es decir, Señor, lo que te pedimos en oración no es tanto que nos protejas, que también. Por eso te hemos dicho, Señor, mira sus amenazas. No es tanto, Señor, que nos des tiempo de paz y de prosperidad. Señor, no te pedimos que no nos venga persecución ni cárcel. Señor, ni siquiera te pedimos que castigues a los enemigos. Lo que te pedimos es que nos des valor y valentía para predicar tu palabra. Es tremendo, de verdad, hermanos, es tremendo. No piden protección, piden valentía para predicar el Evangelio. No sé si esto es algo que pedimos a Dios en oración. No sé si es algo que habitualmente pedimos a Dios en nuestra casa o en la iglesia. Que Dios nos dé valentía, que nos dé de nuevo, que nos dé valor. Quizá pedimos otras muchas cosas, que seguro también, pero no sé cuánto le pedimos a Dios que nos dé todo de nuevo, toda valentía. Algunas versiones traducen incorrectamente aquí toda confianza. No es exacto. La palabra más exacta y que está mejor traducida aquí es la de todo de nuevo, valentía, valor. De hecho, en el siguiente versículo, que vuelve a aparecer esta misma palabra en el original, sí la traduce bien. Y sí pone de nuevo después. Hermanos, ellos querían predicar con de nuevo, sabiendo que Dios iba a seguir haciendo sanidades, señales y prodigios. De hecho, el Sanedrín no les prohíbe que hagan señales, el Sanedrín no les prohíbe que hagan milagros, el Sanedrín no les prohíbe que dejen de sanar a la gente, no. Lo que les prohíbe el Sanedrín es que dejen de hablar del nombre de Jesús. Y también piden estos hermanos sanidad para los enfermos, que Él extienda su mano sanadora. No piden ser ellos los que sanen, piden que sea Dios. Y si lo tienen que hacer ellos, lo van a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos aquí un modelo precioso de oración, la cual comienza hablando del Señor soberano, creador de los cielos, de la tierra y de todo cuanto hay. Sigue diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas. La oración se pregunta el por qué la gente tiene que pensar cosas vanas, cosas inútiles, y se preguntan por qué todos los pueblos tienen que ir en contra de Dios. Y acaba la oración haciendo una serie de peticiones y termina la oración mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Para finalizar, el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta no tardó en llegar. Y mirad el proceso. Cuando hubieron orado, el lugar tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, con valor, sin miedo, la palabra de Dios. En el día de Pentecostés, en el capítulo 2, ya vimos algo parecido. Dice allí que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablase. Allí fue un estruendo como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa. Ahora es que el lugar en el que estaban congregados tembló. En ambas situaciones precede justamente a que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esto no fue una emoción, no fue un éxtasis, no fue un sentimiento, no fue algo que les hiciera temblar a ellos, no, fue algo sobrenatural. El lugar tembló por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo temblar aquel lugar y todos fueron llenos de Él, de la tercera persona de la Trinidad. Y ya lo aclaramos entonces y volvemos a aclararlo ahora rápidamente. No nos confundamos. Cuando alguien se convierte, recibe el Espíritu Santo una vez y el Espíritu Santo mora con él. De hecho, somos templo del Espíritu Santo. Esto ocurre una vez, en el momento de la conversión. Y otra cosa diferente es ser lleno del Espíritu Santo, lo cual puede ocurrir en muchas ocasiones. También lo vimos en el capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, en su primer discurso, y dijo aquellas palabras. Y lo vamos a seguir viendo muchas veces a lo largo de este libro. Y en personas como Bernabé, como Pablo o como Esteban, en iglesias y en grupos de creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace aquí el contraste entre ser lleno de vino o ser lleno del Espíritu. Es un mandato. Ser llenos del Espíritu. Hermanos, según sea nuestra forma de ser y actuar, podemos ser más llenos o menos llenos. Y repito, esto no es una opción, no es un consejo, no es una posibilidad, es un mandato. Antes, pues, ser llenos del Espíritu. También lo dice Pablo en Gálatas 5, andad en Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no se trata de hacer milagros, no se trata de tener una experiencia mística, tampoco se trata de tener más dones, pues sabemos que los dones los da Dios según su soberana voluntad. Ser lleno del Espíritu Santo es eso, simplemente ser lleno del Espíritu Santo. Que sea Él el que te controle y el que te dirija. Y de ahí lo que decía Pablo del vino, pues el que está borracho, el que está embriagado, no controla lo que hace. Ser lleno del Espíritu Santo es seguir la voluntad de Dios y seguir su palabra, es tener una vida y un testimonio conforme a la palabra de Dios. Es rendirse uno, es rendirse cada uno de nosotros total y exclusivamente a Dios. El resultado final de la oración fue que Dios les concedió aquello que habían pedido. Habían pedido valor, valentía para predicar la palabra. ¿Y qué les concede Dios? Valor, de nuevo, valentía para predicar el Evangelio. Hermanos, y este valor, este denuedo, esta valentía, esta osadía que Dios les da, no es algo puntual. Sino que sucederá a lo largo de todo el libro. Veremos que en el capítulo 5 las amenazas se convierten en persecución, se convierten en azotes y se convierten en más amenazas. Veremos en el capítulo 5
que salen de allí gozosos del Sanedrín, apaleados por ser dignos de padecer afrenta en el nombre de Jesucristo. Y termina el capítulo 5, que con todo denuedo, valentía y valor, termina el capítulo 5. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que a Él sea la gloria. Amén. Vamos a terminar en oración con una canción y damos por terminado nuestro culto.